Historia con Alfonso Gómez Rossi. Los alimentos, sin duda alguna, han marcado la historia de los seres humanos y de las sociedades enteras. La falta de ellos ha provocado revoluciones y en muchas ocasiones su exceso, pues, ha permitido también el desarrollo de las sociedades. Y a propósito del Día Internacional del Aguacate, que se conmemoró este 31 de julio, hablemos de este superalimento que ha sido, sin duda alguna, una de las grandes aportaciones de México a la cocina internacional. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, sin duda alguna el aguacate con profundas raíces prehispánicas en nuestro país y hoy por hoy un alimento indispensable. Hola. Hola, buenos días. Sí, el aguacate, celebramos el aguacate la semana pasada y realmente es una de las frutas más importantes en la gastronomía mundial actualmente. No siempre lo fue así. De hecho, la preeminencia que ha tenido el aguacate en la gastronomía, solamente en la gastronomía internacional, solamente tiene 100 años. Antes de eso, no era conocido fuera de México, ni de Centroamérica, del Caribe, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que se va dando la historia del aguacate? Bueno, pues el aguacate es parte de la familia del laurel. El laurel generalmente lo conocemos como una planta que es noble y excelsa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que alguien es laureado, generalmente es una persona que tiene un reconocimiento especial. Entonces, generalmente al laurel se le reconoce como una planta excelente. Este tipo de planta se da en climas tropicales y semitropicales y entre otros ingredientes de la gastronomía que se aportan a partir de la familia del laurel está el azafrán y está la canela, ¿no? Ahora, el aguacate es de las más importantes que existe en la actualidad, ¿no? Precisamente es raro pensar que el aguacate es considerado un fruto. De hecho, es considerada una mora, pero es una mora que tiene un 30% de contenido de aceite, cosa que es rara en el mundo vegetal y solo encontramos que el coco y la oliva también tiene tanto aceite, ¿no? Ahora bien, la familia de laurel existió antes de que todos los continentes se separaran, pero la familia a la que pertenece el aguacate quedó en la parte que ahora conocemos como México, pero que en ese momento no existió y se fue desarrollando a partir de que fue una serie de erupciones fueron conectando lo que ahora es Norteamérica con Sudamérica. El aguacate se va a caracterizar por ser una planta que más bien que evolucionó para que fuera consumida por cierto tipo de animales que existieron en el Pleistoceno. El Pleistoceno es esta etapa en la que existían animales bastante grandes que generalmente comían grandes cantidades por el tamaño que tenían. Entonces encontramos que en el Pleistoceno, aquí en México, existían herbívoros que más o menos medían 5,5 metros y que podían ser del tamaño de un coche pequeño. Estos animales herbívoros no solamente comían pasto ni hierbas, sino que necesitaban también ciertos ingredientes que fueran suficientes para mantener su metabolismo. El aguacate va a ser uno de ellos. Ahora, el aguacate generalmente, el buen aguacate se da generalmente en zonas boscosas. Para que los animales grandes entren al bosque, el aguacate tuvo que evolucionar de tal manera que fuera atractivo para atraer a estos animales que entraran al bosque y comieran estas frutas que eran más grandes. Ahora bien, gracias a que estos herbívoros se comían el aguacate, generalmente esto significó que el aguacate no solamente pudo sobrevivir, sino que pudo migrar de diferentes lugares dentro de lo que ahora es la República Mexicana. Lo interesante del aguacate es que, al igual que para nosotros, para los animales, el alto contenido de aceite y de grasa hacía que esto resultara muy atractivo para ellos. Pero además, como eran tan grandes, el tracto digestivo simplemente se comía la fruta, que sería el aguacate criollo que conocemos en la actualidad, y tenía la capacidad de ser laxante y además la semilla era amarga y un poco tóxica. Entonces, lo que hacían los animales era comerse el aguacate criollo y cuando defecaban la semilla y para mejor vida de la semilla o de la semilla que encontramos dentro del aguacate, lo defecaban con abono. Entonces, el aguacate se fue expandiendo por diferentes partes de lo que ahora es México gracias a este proceso. Cuando los primeros seres humanos llegan a América, cuando cruzan el estrecho de Bering,
ellos extinguen, se asume que generalmente los grandes animales fueron extintos por los seres humanos que llegan aquí, y parecería entonces que el aguacate se tendría que haber extinguido también, porque el aguacate necesitaba ser transportado. No es, para la planta no es bueno que sus semillas crezcan cerca de él porque le roban oportunidades de agua y de sol. Entonces, el aguacate sobrevive milagrosamente gracias a que a los seres humanos también les gustan las mismas cualidades que les atrajeron a los animales herbívoros. Entonces, encontramos que el aguacate empieza a ser consumido más o menos 9,000 a 7,000 años antes de Cristo y se empieza a cultivar entre 6,000 y 5,000 años de Cristo. Algo muy interesante para la historia del aguacate es que los primeros restos del aguacate cultivado los encontramos en el municipio de Coxcatlán, aquí en Puebla, cerca de Tehuacán. Este municipio es muy importante en la historia porque ahí se encuentran los primeros rastros del maíz cultivado, pero también encontramos el aguacate. Entonces hay un vínculo claro entre Puebla y el aguacate. Ahora bien, van a encontrar que algunos historiadores afirman que entonces el primer aguacate cultivado se va a dar en el Valle de Tehuacán, pero no es así. Probablemente no es así. ¿Por qué? Porque simplemente el Valle de Coxcatlán es el lugar idóneo para que se hubieran conservado estas plantas y se hubieran conservado, pero gracias al tipo desértico de clima que tiene. Entonces sabemos que tal vez se pudo haber dado ahí, pero no es seguro, ¿no? Lo que sí sabemos es que se preservó gracias al clima que tiene. Y entonces, a partir de 6,000 a 5,000 años de Cristo, ya se está cultivando el aguacate en lo que ahora es Puebla y México, ¿no? Ahora bien, la historia del aguacate es muy importante dentro del mundo prehispánico. Generalmente encontramos que los olmecas lo consumían mucho y es tan importante para el mundo de los mayas que vamos a encontrar una leyenda que habla justamente sobre la cultura maya y el aguacate. Cuenta la leyenda que un agricultor que se llama Serio Cay vivía en el fondo del bosque con su mujer y le encantaba cultivar y cosechar los aguacates. Un día su mujer fue al pueblo y se enamoró de un tapir. Sí, el animal, ¿no? Se enamora del tapir y decide deshacerse de su marido. Cuando su marido y ella van a recoger aguacates, ella le lanza una piedra pensando que eso va a matar al marido, se lleva la cesta de aguacates y escapa con el tapir. Cuando Seriokai es descubierto por un vecino que lo cura, jura vengarse de los dos amantes raros, ¿no? Porque es una mujer y un tapir, ¿no? Entonces Seriokai regresa al lugar donde la mujer le aventó la piedra y va buscando a la mujer y al tapir y los va siguiendo a partir de que ellos se fueron comiendo las semillas de aguacate y las semillas de aguacate fueron dando fruto a través de los árboles. Entonces llega hasta el borde del mundo, hiere al tapir con una flecha, le lastima el ojo, el tapir se cae, la mujer sigue al tapir y Seriokai los persigue a los dos y quedan inmortalizados en la constelación de Orión, que sería Seriokai, en las Pléyades, que sería la mujer, y las Héliades, que es el tapir, ¿no? Eternamente buscando Seriokai, buscando venganza en contra de su mujer y del tapir por lo que le habían hecho. Ahora bien, fuera de leyendas, los mayas utilizaban mucho el aguacate como símbolo de la resurrección de las personas. Ellos creían que después de que las personas morían, las personas eran enterradas y generalmente se plantaban sobre las tumbas de las personas árboles frutales y muchas veces se plantó el aguacate. Entonces se asociaba la resurrección de las personas o la transmutación de la vida de las personas, de la vida del ser humano a la vida de una planta o de un árbol frutal, ¿no? Entonces vamos a encontrar esta visión y también encontramos que en la tumba del rey Pacal en Yucatán también se retrata el aguacate, al igual que en la tumba de su abuela, la reina roja, en la que se muestra a ella saliendo de un árbol de aguacate. Para los aztecas, y es gracias a los aztecas que nosotros tenemos la palabra aguacate, el aguacate va a ser muy importante, pero va a ser asociado con la sexualidad. La palabra aguacate viene del náhuatl, que significa aguacatl, que significa testículo. Los aztecas asumían que el aguacate era similar al testículo y que por lo tanto tenía propiedades que podían ser beneficiosas para los testículos o para la reproducción. Entonces, cuando nosotros decimos aguacate, generalmente estamos diciendo testículo en náhuatl. Ahora bien, ¿por qué no decimos aguacatl? Porque los españoles tenían problema para pronunciar la TL al final de la palabra. Entonces, palabras como tomate, que era tomatl, o aguacate, que era aguacatl, van a ser transformadas a T en lugar de TL, ¿no? Y
Los aztecas asumen que tiene un poder afrodisíaco al grado de que cuando era la cosecha del aguacate, las mujeres tenían prohibido acercarse al árbol del aguacate porque se asumía que el aroma que sacaba el árbol cuando se cosechaba tenía poderes afrodisíacos y podía hacer peligrar su castidad, ¿no? Cuando llegan los españoles, el primer español que va a hablar sobre el aguacate va a ser Martín Fernández de Enciso en 1519 y va a hablar del aguacate como un árbol que genera un tipo de mantequilla deliciosa, ¿no? Posteriormente, en 1526, Gonzalo Fernández de Oviedo nos va a hablar de que el aguacate es como una pera, ¿no? Y Francisco Cervantes de Oviedo, Francisco Cervantes de Salazar, nos va a hablar en 1556 también de la importancia del aguacate que tiene en la economía del Nuevo Mundo. El aguacate entonces va a ser importante no solamente para los pueblos prehispánicos, sino también para los españoles. ¿Y por qué va a ser importante para los españoles? Porque los españoles descubren que el aguacate es una buena fuente de grasa para los trabajadores y que además le da un poco de diversidad. Entonces lo que van a hacer los españoles es cultivar el aguacate en las plantaciones de azúcar, en las partes de la plantación donde no se ocupa mucho terreno, pero con la finalidad de que pueda darle de comer a los esclavos que están trabajando dentro de las plantaciones. Encontramos entonces que a partir de 1700 ya existía el aguacate que había salido de México en Filipinas y en África. Y también vamos a encontrar que hay 3 tipos de aguacate y que son el aguacate mexicano, el aguacate guatemalteco y el aguacate caribeño. Ahora bien, el que consumimos generalmente aquí en México obviamente es el mexicano, ¿no? Y se asume que el aguacate caribeño es descendiente de los aguacates mexicanos que fueron llevados por las tribus de los arawaks y de los caribes al Caribe y después los llevaron hasta Venezuela y Guyana, ¿no? Y ahí se va a dar un tipo de aguacate que es el aguacate caribeño o el de las Indias occidentales. Ahora bien, lo interesante del aguacate caribeño es que este crece en tierras más salinas y se asume que cuando haya el cambio climático va a ser el aguacate caribeño o de las Indias occidentales el que probablemente tenga mejores capacidades para sobrevivir. Los ingleses van a empezar a utilizar el aguacate cuando conquistan la isla de Jamaica en 1655 y vamos a encontrar nuevamente que el aguacate va asociado con la esclavitud. Muchas de las islas del Caribe que tenían esclavos y plantaciones de azúcar van a utilizar el aguacate justamente para darle de comer a los esclavos. Ahora bien, el aguacate empieza su carrera vertiginosa hacia el extranjero a partir del siglo XIX. En 1826, el cónsul de Estados Unidos en Campeche, un señor que se llama Henry Perrin, se lleva el aguacate a su casa en Florida y lo empieza a cultivar. Él morirá en un ataque de indígenas, pero el aguacate se empieza a cultivar en Florida y Estados Unidos lo va a empezar a comer a partir de ese momento. En 1846, en el momento de la guerra entre México y Estados Unidos conoce el aguacate y le cambia el nombre a avocado, ¿no? Ahora bien, hay una versión que dice que es porque se le puso así en honor a los abogados. No, no es verdad, sabemos que viene de la palabra testículo, ¿no? En náhuatl. Y va a empezar a cultivarse en California en 1856. California será el productor mayor de aguacates en Estados Unidos a partir de la segunda década de 1900. Pero es interesante que los aguacates de California tienen su génesis nuevamente aquí en el estado de Puebla, porque resulta que en California se empiezan a importar los aguacates porque les gustaba mucho a los americanos comerlo como guacamole o en las ensaladas. Entonces se compraban en los mercados poblanos y de Atlisco. Los aguacates se llevaban a California y se empiezan a cultivar ahí. En 1913 se da una helada terrible y sobreviven los aguacates que se consiguieron aquí en el Valle de Atlisco y que se llamaron los aguacates El Fuerte. Y esos van a ser los aguacates que van a permanecer en California hasta que en 1926 un cartero de nombre Rodolfo Haas decide cultivar los aguacates con la idea de hacer dinero. Y él va a cultivar tres árboles de aguacate, pero de origen guatemalteco, y los va a mezclar con el fuerte que viene de Atlisco, y de ahí va a surgir el aguacate Hass. Ahora bien, este aguacate, a él no le gustó el árbol, el fruto se le hizo muy feo porque la piel se volvía café una vez que maduraba, y no le resultaba atractivo, pero a sus hijos y a su mujer les encantaba el sabor, entonces lo empieza a comerciar, y en 1935
lo patenta, aunque nunca hizo mucho dinero de la patente, porque lo que hicieron las personas es, en lugar de comprarle a él el aguacate Hass, lo plantaban ellos a partir de las semillas que iban consiguiendo, ¿no? Y eso es así como llega a convertirse el aguacate Hass en el aguacate por excelencia que se consume en el mundo. Ahora bien, el aguacate tiene también una política en la actualidad, ¿no? Hace unos años Estados Unidos quiso prohibir la importación de aguacates porque estaban vinculadas, según el Departamento de Estado, con el narco en Michoacán, ¿no? Recordamos que el 80% del aguacate que sale de México es originario de Michoacán. Entonces, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, quiso limitar el consumo del aguacate, pero es tanto el amor que ahora sienten los americanos por el aguacate, sobre todo, por ejemplo, por el guacamole en el Super Bowl, que hubo protestas justamente por el incremento del aguacate. Y aunque actualmente más bien, se asocia el aguacate con las clases altas, una de las críticas para los jóvenes es que en lugar de ahorrar su dinero, se lo están gastando en tostadas de aguacate, que para mucha gente de la generación anterior esto es un crimen porque están gastando el dinero a lo tonto, ¿no? Eso es interesante porque el aguacate durante mucho tiempo tuvo una connotación negativa. Incluso cuando empezó a comerciarse en Estados Unidos, se cuestionaba cuál debía ser el nombre que se debía utilizar. Y en 1926 se decidió utilizar el avocado porque aguacate tenía una connotación mexicana que sentían iba a demeritar el producto. Entonces, hasta la década de los 60 o los 70, cuando empieza a ponerse de moda la comida mexicana, el aguacate nuevamente es visto como algo mexicano, pero no de una manera negativa como se había visto hasta ese momento. Más o menos, bueno, hay mucho de qué platicar sobre el aguacate, creo que ya me pasé un poco. No, pero... maravilloso, mi querido Alfonso Gómez Rossi, porque en realidad con esto que nos platicas me doy cuenta de que es uno de los alimentos fundamentales para la sociedad mexicana desde su origen prehispánico, 6,000 años consumiéndose en estas tierras, 6,000 años de cultivo del aguacate. Y con estos restos, con estos indicios que se encontraron en Coscatlán, Puebla, pues nos puede decir que el aguacate y la tortilla vinieron juntos, junto con las culturas prehispánicas y junto con los mexicanos. Y sí, amigo, lamentablemente en estos últimos años el aguacate, especialmente el que se cultiva en la tierra caliente de Michoacán, pues ha sido considerado debido pues a este brote de violencia, estos ya de muchas décadas brote de violencia allá en Michoacán, pues ha sido considerado en el mundo como uno de los alimentos manchados de sangre, de los más consumidos, pero sin duda alguna manchado de sangre, y pues ahí nos deben mucho las autoridades también para poder devolver a los productores de aguacate la paz, mi querido amigo. Pues sí, definitivamente. No. La paz a los productores y a los consumidores, porque al final de cuentas quienes pagan los platos rotos son los consumidores con un mayor costo. Y pues, una vez más, un alimento básico para las y los mexicanos que sí, efectivamente, en los últimos años, pues ha tomado este carácter de elitista. Mi querido Alfonso Gómez Rossi, muchísimas gracias. Y pues bueno, las y los poblanos deben sentirse orgullosos porque desde hace 6,000 años consumimos aguacate en estas tierras. Gracias, Fofi. ¿Dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Alfonso Gómez Rossi. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Y gracias a todas y todos ustedes por habernos acompañado en Facebook, en YouTube y en Twitter. Nos encuentran, así como en www.contigopuebla.mx. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.